Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Barjavi. Primero quiero extender una disculpa por estar desaparecidos, pero no había de qué hablar. No, sí había de qué hablar, pero no tanto, pero sí. No hemos tenido tiempo de reunirnos a hacer el podcast, en parte por pereza y en parte porque no encontrábamos temas, pero hoy tenemos temas para hablar, al parecer. No lo sé todavía. Perdón por Hola adelantarnos, Claro. pero... chicos, Hola. perdones. Yo no sé por qué había registrado, José, cuando me dijiste a las 4, pero dije, ok, 4 horas Ecuador son mis 6. Pero eran mis 4. Así que bueno, perdón. Eran tus... Sí, yo entendí que eran como tus 4, como todo venía siendo hora Ecuador, y luego cuando me mandaste el link dije, pero espera, y leí y ahí dije, oh por Dios, sí, eran mis 4, no tus 4. Estamos en 4 zonas horarias diferentes, así que tranquila. Estas cosas pasan. Ay, aparte, tremendo setup que tienen todos de estudios de grabación. Espectaculares. Ricky, ¿cómo andan? Todo Emilia, ¿todo bien, bien? todo Todo bien. bien, muchas gracias. Todo bien, muchas gracias. Bueno, como saben, ya estábamos grabando y yo creo que la audiencia, ya todos le conocen a la Caro, estaba muchas veces en el episodio, en los episodios, en muchos episodios, empezando con el del aborto, las elecciones en Colombia. El último fue en marzo, si no estoy mal, cuando hablamos sobre el Día de la Mujer. Creo que fue el último que estuvimos con ella. Y nos viene a acompañar a hablar sobre su país de adopción, ¿no? Donde vive, a donde hace 10 meses, si no estoy mal, se coronaron como campeones del mundo en el mundial y desde ahí viven en un éxtasis impresionante. Tanto que se enfrentan a lesiones en menos de un mes, en unas 3 semanas, si no estoy mal, creo que lo hacen después de nuestras elecciones. Y vienen con unas elecciones complicadas, es un país que sí, como dije, está en éxtasis por haber ganado el mundial, pero tiene uno de los países con las mayores inflaciones en el mundo, es el séptimo país, que es casi al 100% en inflación. Es un país que además está, verán, si el enemigo público número uno de Richie es de Elon Musk, el enemigo público número uno de José es Milei. ¿Y quién es Milei? Milei es el candidato favorito a ganar las elecciones de Argentina, ¿no? Pero antes de ponernos a hablar un poco de las candidaturas, Caro, eh, explícanos un poco cómo estás viendo, tú has vivido mucho tiempo allá en Argentina, pero ¿qué diferencias tú ves en lo que es Colombia, en lo que es Ecuador, a respecto a Argentina, en lo que es la gente, en cómo lo mira políticamente, sobre todo que es un país que ha vivido muchas crisis, ¿no? Económicas sobre todo. Entonces, ¿cómo has vivido todo eso y cómo crees que ha ido, eh, digamos, modelando la actualidad política de ahora? Bueno, es una excelente pregunta porque yo creo que para iniciar hay que mencionar que Argentina es un país un poco distinto a los países de la región. Y bueno, cuando empecemos a hablar, creo que de aquí en adelante, creo que hay que tener, bueno, la notación de que Brasil es un mundo aparte, es un lugar aparte. Entonces, cuando yo mencioné Latinoamérica, de pronto Brasil no entra dentro de los cálculos porque es el gran monstruo del sur. Pero bueno, sí, Argentina tiene una historia política muy distinta a la del resto de Latinoamérica. A mí siempre me gusta explicarlo y plantearlo cuando tengo charlas con amigos, en el sentido de que mientras en el resto de Latinoamérica seguíamos andando en carretas al inicio del siglo pasado, bueno, en Argentina ya existía Buenos Aires, que tenía un metro subterráneo, por ejemplo. Era un país y una ciudad, Buenos Aires, a la altura del primer mundo, como se llamaba. Argentina era el granero del mundo entero, produciendo trigo para las otras grandes economías mundiales. Entonces, desde inicios del siglo XX, un poco antes, Argentina se perfiló y mostró como todas las características para poder, bueno, tener ese crecimiento económico sostenido que demandaba el capitalismo del momento, ¿no? Estaba creciendo a la par de Estados Unidos, otros países europeos, y bueno, eso definitivamente marcó muchísimo también un poco
lo que iba a ser la política de ahí en adelante. Con esto me refiero a, bueno, movimientos sindicales que se crearon de manera muy temprana, mientras que en el resto de América Latina, por ejemplo, en Colombia, seguíamos teniendo, bueno, tratos con la United Fruit Company, mientras que, no sé, en Colombia seguía existiendo debates entre, bueno, conservadores, liberales, frentes militares. Acá el país tuvo como una organización muy pronta que creo que desde el inicio le dio esta característica eh, muy rebelde, que ya voy a explicar más adelante de dónde viene el término. Pero creo que, bueno, el cambio y el punto desde donde podemos empezar a hilar todo lo que viene pasando, creo que sería en los años 50 con el ascenso de Juan Domingo Perón al poder. Bueno, claramente mi familia no es de acá, yo no soy de acá, pero el peronismo es algo que se respira, se vive en cada una de las esquinas de este país, un movimiento trabajador, un movimiento sindical, en donde, bueno, se dio todos los recursos, el poder, las estructuras, las instituciones, para que se generara una clase media muy robusta y muy sólida, cosa que no pasó y que yo creo que si nos ponemos a analizarlo muy bien, vamos a ver que todavía no existe en Ecuador ni en Colombia, por ejemplo. No puedo hablar de Venezuela porque, bueno, es un caso aparte, ni de Perú, pero sí te puedo decir con mucha convicción de que ese tipo de clase media no existe en Ecuador ni en Colombia. Acá fue muy robusta desde el inicio y fue una clase media con mucha participación política, con mucha esperanza de que realmente sus posturas eran tenidas en cuenta y que todo lo que planteaban era oído por el poder, porque así fue durante mucho tiempo. Y bueno, luego, como mencionaste, Emilio, bueno, Argentina cayó en una serie de desventuras, como bueno, la dictadura militar que arrancó en los años 70, las desapariciones, distintos tipos de modelos económicos, desde, bueno, en la dictadura, cuando se empezó a armar una tabla cambiaria, el modelo de Martínez de Oz se llama, en donde, bueno, habían tipos específicos de cambio predeterminados para cada día. Y luego, bueno, más adelante otro tipo de medidas durante el gobierno de Menem y al retorno de la democracia, como la paridad del 1 a 1, el momento en el que Argentina tenía, bueno, un peso argentino valía $1, que fue un momento como de boom económico ficticio, porque siempre el dinero y los fondos para hacer el cambio, bueno, venían de algún lugar que terminó en la quiebra total y absoluta del Estado en el 2001. Y bueno, así Argentina viene desde hace ya más de medio siglo atrapada como en una espiral de malas decisiones, mala gestión, pero bueno, con un pueblo que todavía sigue muy comprometido, aunque muy decepcionado respecto a lo que está pasando. Ya lo mencionaste, inflación incontrolable de más del 140% anual, que eso no se ve, no se había visto nunca. Un peso argentino absolutamente devaluado, no se puede, los argentinos no pueden tener ahorros porque, bueno, el salario, si se hace la conversión a dólares, no es suficiente ni alcanza para poder salir, para hacer cosas afuera, economías absolutamente controladas, un Estado que pone, bueno, proteccionista, por supuesto, que intenta cuidar la industria nacional con un mundo afuera que ruge y se recupera después de la pandemia y crece como a mucha velocidad. Pero bueno, Argentina parece no poder encontrar el punto para arrancar a correr. Y bueno, aquí es donde se presenta Milei como, bueno, ese salvador mesiánico, como la persona que plantea que se requiere una ruptura y hacer un cambio, y su postura es muy clara. Él arranca diciendo, yo soy la persona que tiene que hacerlo porque soy el único que tiene las agallas pues, para poder hacerlo. Y su discurso en ese sentido y a través de la decepción de toda la gente de esa clase media grande, empezó a calar lentamente, como de la gente diciendo, bueno, no, lo que hemos hecho durante la última década, que fue una década, bueno, kirchnerista en su mayoría, empezando por Néstor en el 2003, seguido por los dos gobiernos de Cristina, interrupción pequeña de Macri, que bueno, no fue ni fu ni fa, y luego, bueno, el regreso de Alberto Fernández, que tuvo que manejar este país en medio de la pandemia. Y bueno, la sensación es que, o lo que se menciona en la calle es, bueno, esto no venimos de nada y continuar con un mismo modelo va a terminar en simplemente la misma situación. Entonces ahí, bueno, los partidos de derecha, el PRO, quien tiene como candidata a Patricia Bullrich,
una mujer que también tiene ideas políticas radicales de derecha, y bueno, Milei de La Libertad Avanza, que es su partido, con Victoria Villarroel, que es su vicepresidenta, que también es una mujer con ideas bastante polémicas, vamos a decir, porque realmente, bueno, no sabría por dónde empezar, pero sí, creo que ese es el escenario para las elecciones que se nos vienen ahora. Listo, Cara, muchas gracias por este resumen. Es muy importante lo que dijiste de general Juan Domingo Perón es la gran figura política de Argentina, políticamente hablando, ¿no? Incluso se refiere como el peronismo, como la izquierda, cuando Juan Domingo Perón no era izquierda, al menos no lo fue durante su gobierno, era más alguien de derecha, muy de derecha en tus medidas, algo que siempre me ha dado mucha gracia, que Juan Domingo Perón Sí, era de hago la derecha. interrupción para decir que era militar, además. Esto la gente intenta omitirlo porque, bueno, después todo lo que es militar quedó teñido por la dictadura aquí en Argentina, pero bueno, Juan Domingo Perón era militar. eh, Así que también asterisco para que no pase desapercibido. Sí, claro, ajá. Y como dijo Carlos, también fue muy importante las desapariciones que hemos hablado un poco porque cuando hablamos de elecciones de Chile, cuando hablamos para hablar un poco de Pinochet, de Allende, pero tengo entendido que la de Argentina fue un poco más grave. No podemos tampoco comparar, ambos fueron muy graves, pero la de Argentina fue bastante grave, fue incluso tapada durante un mundial, el famoso mundial de los 78, que mientras Argentina se coronaba campeón del mundo, se torturaba muy cerca del Estadio Monumental donde ganó Argentina, es una de las grandes cosas que se hablan mucho en Argentina. Y así que eh, me parece muy interesante esto que hablaste de que la clase media está muy vinculada con Milei ahorita. Pero a mí me gustaría hablar mucho de que, por lo que yo he oído, ¿no? Tengo una amiga argentina con la que hablamos mucho y que me manda muchos memes, muchas preguntas que hace la gente, yo le mando. Y parece que Milei ha logrado mucho conquistar al votante joven. Y esto me parece muy interesante. ¿Cómo crees que lo ha logrado? ¿Qué es la diferencia de Bullrich y de otros candidatos que obviamente vivimos en un mundo en el que es muy importante captar ese voto? Pero Milei no parecería una persona que es para eso, ¿no? Porque no pasó con Trump, creo, tampoco pasó con Bolsonaro, que serían los ejemplos más cercanos, ¿no? Exacto. Y bueno, sí pasó con Milei y creo que esa es una parte del fenómeno tan interesante de, bueno, cómo lo logró. Y creo que una parte importante del fenómeno Milei tiene que leerse en clave de su habilidad política y su astucia de saber desvincularse de los medios de comunicación tradicionales. Entonces, Milei desde hace mucho tiempo viene haciendo campaña en medios como por ejemplo TikTok, que bueno, sabemos que son extremadamente populares entre la gente joven. Yo ya no me considero una persona tan joven, pero la gente muy joven usa mucho TikTok, por ejemplo, o foros de Reddit, en donde se gestan como subcomunidades muy específicas y muy particulares de gente, no sé, colectivos de gente gamer, gente que, bueno, se dedica a los crypto boys, gente que se dedica a invertir y a mover y a minar. Como que Milei desde el inicio supo muy bien que esa desvinculación de, por ejemplo, los diarios tradicionales, La Nación, Clarín, que es un grupo gigante, también muy marcado por peleas durante todo este siglo XXI con el kirchnerismo. Desmarcarse de los canales de televisión tradicionales, de las radios tradicionales. Él siempre se posicionó a sí mismo en ese lugar, y aquí va la palabra, de la rebeldía, de decir, yo vengo a generar rupturas de todo tipo, no solo obviamente en el sentido de todo su programa político, o sea, bueno, lo que quiere hacer económicamente, lo que quiere hacer políticamente, culturalmente, que luego ya lo detallaremos, pero sino también esa rebeldía en el sentido de no ir por el canal que se espera que un candidato político vaya, no ir a los debates, no presentarse a dar entrevistas, no charlar con los periodistas para que le hagan un perfil, sino él simplemente se manejó en los canales no tradicionales, y eso es importantísimo porque le dio la posibilidad de controlar su propia imagen, que eso no lo puede hacer, o no cualquier político tradicional tiene esa ventaja.
por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner es una mujer que ya no puede salir a posicionar su propia historia porque ya tiene tantos significados que la cruzan de distintos lugares que sería muy difícil. Milei supo desde el inicio que él tenía que armar su mito propio y lo supo hacer muy bien. En eso es un tipo muy, muy hábil. Y bueno, obviamente todo el equipo que tiene atrás es de gente muy joven que conoce y entiende cómo la lógica de todas estas plataformas y de cómo funcionan y cuáles son las tendencias de subirse en alguna cosa de TikTok que esté pasando en el momento. Así que creo que Milei supo que ese era el nicho al que tenía que llegar. Esos jóvenes que no conocieron otra cosa más que la Argentina kirchnerista, que ven el declive económico, porque, bueno, no llegaron a ver otra cosa, y él supo que ese era su nicho principal. Y bueno, a partir de ahí, yo mencioné lo de la clase media, que es cierto, la mayor parte de su electorado está ahí, pero también es interesante ver el fenómeno de, bueno, Milei en las clases más trabajadoras, clases bajas. Porque bueno, durante las PASO, las elecciones primarias de ahora, tuvo un porcentaje como bastante llamativo bueno, en sectores que popularmente y tradicionalmente fueron de tendencia peronista, kirchnerista durante los últimos años. Y bueno, ahora se hizo como una reversión de esa tendencia que creo que también es muy interesante. Súper interesante esto de las clases medias y también lo que dijiste, cómo él se llegó a promocionar, porque cuando le ves al man, o sea, es un tipo full cringe, así, si es que vamos a usar la terminología de los jóvenes. O sea, todo acerca de él, desde cómo se ve, o sea, su apariencia, ni siquiera es como, digamos, ya Rafael, que tenía esos ojitos soñadores y toda la cosa, ¿no? Era, o sea, en realidad un tipo que simplemente parecería cualquier, no sé, como que un niño malcriado en cuerpo de adulto que simplemente no tiene modales o sea, todo lo que podría ser un estereotipo así de si es que estarías haciendo un personaje para la televisión o alguna huevada así, que es como que así hagamos a alguien full odiable, ese es él, así, en pocas, si es que lo describes. Entonces, el hecho de que haya llegado aquí tan lejos, o sea, si el mundo ya no parecía una parodia, porque eso estábamos diciendo hace un momento, que ahorita con Noboa siendo muy probable que llegue a ser presidente del Ecuador, o sea, eso para nosotros había sido literal un chiste que habíamos hecho desde que empezamos a hacer el podcast hace tanto tiempo, porque su papá también era un meme y sigue siendo un meme, pero ahora realmente puede ser que Noboa sea presidente, entonces eso y encima Milei, o sea, yo no me lo creía cuando lo vi. Y sí es una pregunta de cómo pasó esto, pero recordemos, lo mismo pasó con Trump acá, o sea, cuando el man estaba ya en las finales era, sí, meme, ja, 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 pero de ahí terminó ganando y todo el mundo dijo como que cómo pasó esto, o sea, esto no tiene sentido, nunca se suponía que debía pasar, pero supongo que ahora hoy en día es un poco más la norma que la excepción, tal vez se podría decir, y más bien creo que tiene sentido en vez de estar tan sorprendidos, sino ya anticipando desde antes, a ver, entendamos bien qué es lo que estas personas han hecho bien en sus campañas y en cuestión de conectar con un grupo de personas que está ahí, ¿no? Esperando, digamos, a que haya un mensaje que capte su atención. Entonces, no sé si podremos también hablar un poco más acerca de eso, precisamente el mensaje en sí, más allá de lo que tú dijiste, que bueno, tenemos la demográfica, que es de esta clase media, que podríamos aún incluso hablar un poco más de exactamente qué es acerca de la clase media, ¿no? Que termina apoyando a mi ley. Y de ahí dijiste un poco específicamente los jóvenes llegando con TikTok o cualquier otra cosa que usan hoy en día. Eh, que eso es interesante también, pero eso tal vez es un poco más, como que, digamos, simple en el sentido de que sí, o sea, hoy en día redes sociales, bla, 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 y TikTok Sí. está llegando a audiencias masivas, pero tal vez hablar un poco más del mensaje y de las Sí. personas un poco más específicamente.
Sí, bueno, y creo que es una súper buena pregunta y esto me recuerda muchísimo. Hay un teórico canadiense, Marshall McLuhan, que fue relegado durante mucho tiempo en el ámbito de la comunicación, pero él tenía una frase muy clave que a mí me gusta traer siempre como para poder pensar este tipo de cosas y es, el medio es el mensaje. Entonces siempre se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando con toda esta gente? ¿Qué es lo que pasa con todos estos votantes? Y una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque bueno, yo y la gente de mi círculo y toda la, bueno, personas que votamos un poco más y pensamos un poco más hacia la izquierda, todos nos sentamos y decimos como, pero ¿cómo puede ser que esta gente vaya a votar a mí? O sea, no me entra en la cabeza, como tienen propuestas de, no sé, desde si un feto no nace, bueno, vendamos los órganos y las partes del feto, hasta dolaricemos y quememos el Banco Central, hasta, o sea, cada una es más delirante que la otra, además irrealizables. Pero yo me siento, lo planteamos y decimos, ¿cómo alguien medianamente cuerdo podría llegar a votar por mi ley? Y creo que aquí viene la parte súper importante en términos del mensaje, y es que durante mucho tiempo a esa clase media abatida, golpeada por crisis tras crisis, pandemia, como todo lo que hemos tenido en los últimos años, a esa clase media siempre se la ha subestimado, como en el sentido de que viene siempre esto, un político que puede ser Cristina, puede ser Macri, puede ser Horacio Rodríguez Larreta, el que sea, y siempre se pone en esa figura de pastor, de decir, bueno, vengan que nosotros los guiamos porque sabemos que es lo mejor para ustedes. En el caso de Milei, creo que la lectura de los políticos tradicionales fue directamente ignorar el fenómeno que se estaba gestando, así como se hizo con Bolsonaro, así como se hizo con Trump, como la idea de esto no va a pasar, o sea, esto no puede pasar. Eso que decían de es tan irreal que no hay manera de que esto pase. Y en ese sentido, la gente, y creo que eso genera algún tipo bueno, de contrarrebeldía, y la palabra rebeldía sigue como retumbando porque votar a Milei se ha vuelto rebelde. El voto de derecha, y es el fenómeno que yo vengo leyendo hace mucho tiempo, se ha vuelto rebeldía. Entonces ahora, esta juventud triste, acongojada, desanimada, eh, decepcionada por todo, bueno, le resuena muchísimo el mensaje de Milei de yo puedo hacer que las cosas cambien. Y hoy estaba corriendo en la mañana y mientras corría estaba escuchando la radio y escuché como el spot político de Milei que decía arrancaba como diciendo, yo sé que te han tratado mal, yo sé que te han ignorado, yo sé que te has sentido solo, yo sé que nadie te ha dado pelota, yo sé que y interpelaba a la gente como diciendo, yo entiendo, ¿viste? Se posiciona como en ese lugar de ser el amigo confidente que dice, yo entiendo todo lo que estás sufriendo porque yo también he estado ahí, que no, pero se plantea desde ese lugar de, bueno, yo también lo he sufrido, yo también me he sentido afuera y luego terminaba diciendo, vamos a gestar el cambio, vamos a romper, ¿viste? Muy Daenerys Targaryen, como I will break the wheel, como voy a romperla toda para volver a hacer algo nuevo. Y entonces creo que ahí, esto que me preguntaba Ricky, ese es el mensaje que cala entre la gente joven. Como ya no se reestructurar esto, no es posible, lo que hay que hacer es prenderlo fuego y crear una cosa totalmente nueva. Entonces, ese es el mensaje que puede ser muy peligroso si se mira como detenidamente, porque él plantea esta cosa del caudillo, no sé, como siempre el líder populista va al vamos a refundar la patria, y eso es un poco lo que él está planteando, y ese es el mensaje con el que los jóvenes dicen, sí, me parece que esto es lo que hay que hacer, esto es correcto, y lo escuchan por los canales en los que siempre están conectados, en TikToks, ven que genera movimiento, está todo el tiempo. Y me acuerdo que también hace como una semana escuché una encuesta en la radio de Colombia que estaba haciendo un sondeo de, bueno, del fenómeno Milei también, haciendo como en la parte de internacionales, y salieron a la calle a preguntarle a los jóvenes afuera de las universidades como, ay, óyeme, ¿has oído de Milei alguna vez? Y gente en una universidad, no sé, en Popayán o en Cali, que son ciudades remotas en Colombia, decían, sí, obvio, el tipo de TikTok, como, ¿viste? Era como la lógica del movimiento de la información en un mundo globalizado y conectado, hiperconectado,
que alguien en una ciudad remota, y probablemente en Ecuador debe ser igual, alguien en Ambato, alguien en Loja, alguien en cualquier ciudad, probablemente que tenga TikTok, ya está familiarizado y está resonando con las cosas que Milei está diciendo. Sí, de hecho, te iba a contar una anécdota que aquí hicieron hasta un foro para hablar de Milei, del fenómeno que el man representa. Es tremendo. Pero no iba por ese lado, más bien hay un discurso que ha ido calando y creo que, bueno, Ricky tal vez no lo siente tanto, pero tal vez del Emilio también he escuchado esto, y es un discurso que en Ecuador tampoco se ha de escuchar mucho alrededor de cómo posicionas históricamente a las dictaduras fascistas. Porque uno de los discursos de Milei se enfocaba justamente en ese lado. ¿Dónde están los cuántos miles de muertos de la dictadura realmente? O sea, nunca sucedió. Y bueno, aparte de ser peligroso, me parece interesante cómo Espera, la espera, gente espera, con... espera. Tienes que aclararme algo. Milei niega que se dio Sí, como niega. que... Es igual, es muy similar al caso de Pinochet. Hay gente que niega que la ¿Qué dictadura de pasó? Pinochet es mala, pero ese es un fenómeno que está sucediendo ya a nivel global. Y sí me gustaría conversar un poco de este porque me Qué parece, denso. como digo, impresionante llegar a un punto en el que dices, bueno, la dictadura, o sea, nunca sucedió realmente. O sea, Claro. no fue algo, o peor aún, no fue algo tan negativo. Ay, eso. Bueno, hay acá una cosa que los académicos llaman la teoría de los dos demonios, que la gente negacionista de la dictadura usa muchísimo como para escudarse. Entonces, la cosa es así. Dicen, bueno, durante la época de la dictadura habían por un lado un bando y por el lado otro bando. Entonces, los dos eran como dos demonios que luchaban, entonces en este caso eran los militares contra todo el resto de la sociedad, pero los dos eran demonios. Entonces, si un demonio prevaleció sobre el otro y es porque era como el mal menor y lo controló, entonces al final el bien triunfó y todo lo que se hizo está escudado en que este fenómeno de terroristas cheguevaristas fue controlado. Entonces, por ejemplo, Victoria Villarroel, la vicepresidenta, candidata a vicepresidenta con Milei, es una persona que, uno, niega abiertamente la dictadura, dice, no, no fueron 30.000, eso no pasó, no sucedió, habrán sido uno o dos, y si fueron uno o dos, se lo merecían. Y es una persona que habla en esos términos en este país que está y tiene un compromiso con la memoria. Ustedes no sé si han visto el fenómeno de las abuelas de Plaza de Mayo, que son señoras que todos los jueves van a protestar en frente de la Casa Rosada. Son mujeres muy grandes, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo. Hay todo un operativo para la recuperación de los nietos robados. O sea, este es un país en donde en serio la dictadura dejó una herida muy profunda, entonces que esta gente de repente venga a decir no pasó y no existió, es un poco como pasarle por arriba y escupir en la cara a todo el fenómeno de derechos humanos que se ha venido gestando hace ya unos años. Por mi lado, en Ecuador, sí, lo piensas, se hizo de cierta manera, bueno, al menos yo he escuchado en mi entorno familiar muchas veces que lo que se hizo con Alfaro Vive Carajo era merecido, por ejemplo, o que eso en Ecuador. Y ya viene en España, bueno, obviamente en la ciudad en la que vivo, que es Barcelona. La noticia es que es una ciudad muy de izquierda, y una ciudad que vivió algo muy fuerte como la historia franquista, que atacó mucho sus cosas tradicionales. Entonces no existe una negación de la dictadura. Sin embargo, en otras partes de España sí. Por eso surge también Vox, que es el partido de ultraderecha de España, que sí, no es que niega, pero sí enlaza lo que significó Franco, como que es la figura máxima que hizo lo que España es ahora, que Franco fue tan importante, ¿no? Y España, sobre todo, es un país que tiene una relación complicada con su dictadura. No es que tiene un sólido compromiso por la memoria, como lo tuvo Argentina o como lo tiene Chile, por ejemplo. Eh, Eso ha ido cambiando con los últimos años recientes, especialmente con el gobierno de Pedro Sánchez, que se ha intentado proponer que se haga una memoria, quitar, por ejemplo, es muy común que en España todavía existan calles que hagan honor a generales que fueron muy importantes en la historia franquista. Entonces España mantiene una relación súper complicada con todo esto y un discurso
que obviamente ahora se oye, pero es una relación muy diferente. No es una negación, sino el español, sobre todo, que hace parte de Vox o del Partido Popular, dicen Franco fue algo. Lo que pasaba también en Chile, en los primeros años de Pinochet, cuando salió, se instalaba mucho. Entonces, esa es un poco la experiencia que yo he tenido respecto a eso. Em, em, Iba a decir algo, se me olvidó. Ah, sí, algo muy interesante que dijo Caro del medio del mensaje. La razón por la que Nova también fue finalista fue porque es un candidato que utilizó mucho el TikTok. Que es un candidato que llegó mucho a los jóvenes por TikTok, ¿no? Los jóvenes que votan de 16 años, porque recordemos que en Ecuador el voto es obligatorio, muchos jóvenes lo veían por él y decían, esta es la mejor solución para el Ecuador, porque también es un candidato que se ve mucho en tus redes, y fue y votó por él, ¿no? Así que... Y también a mí me causa mucha gracia, hay un mensaje que a mí me da mucha gracia y me parece muy interesante cómo la gente apoya eso, que es mi ley diciendo, Ministerio de Educación, fuera, Ministerio de Igualdad, fuera, y eso es un meme, ¿no? Entonces es muy, muy interesante cómo lo han logrado, pero también siento que hay una experiencia positiva de cierto lado, del lado de las izquierdas, ¿no? Especialmente en España, que pasó mucho que se le intentó hacerlo a Pedro Sánchez, que es el candidato del Partido Social Obrero Español, ¿no? Que se le ha vinculado mucho con ETA, que fue su equivalente guerrillero en España, que se le intentó vincular con ellos, se le dijo Perro Sánchez, y lo que hizo el equipo de comunicación es que le dio la vuelta a ese mensaje y ese mensaje le pasó a ser algo positivo, ¿no? Que decían que Perro Sánchez sabe más por perro que por Sánchez, utilizó mucho lo que es la comunicación, especialmente entrar en podcast para jóvenes, hablar sobre Taylor Swift, hablar sobre es un candidato más moderno, ¿no? Es un ejemplo que a mí me pareció muy positivo y que muchos candidatos, sobre todo de izquierda, podrían copiarlo, pero también falta que siento yo que no pasa mucho con los candidatos de izquierda, es que no tienen un candidato carismático, muchas veces, ¿no? Prefieren ir a una figura más tradicional, una figura joven, pero seria. Es lo que nos falta muchas veces. Siento que es un poco por la falla que siento que tenemos la generación de izquierda, es que tenemos miedo a que nos cancelen, entonces somos más serios con las cosas que hablamos, pero esta posición siento yo que choca con nuestra propia generación y también con las personas más mayores, que otras generaciones que vivieron otro tipo de política. Entonces es algo muy interesante que dijo Caro. Y volviendo a los otros candidatos, ¿no? Las últimas encuestas dijeron que, bueno, que Milei es el que tiene más intención, después está Massa, después Bullrich. En caso de que, bueno, va a ser uno de los dos, ¿no? O Bullrich o Massa, ¿con quién crees que tendría más chances de ganarle a Milei en un caso hipotético? ¿Bullrich o Massa? Creo que en este momento, si me lo preguntabas hace un mes, probablemente te hubiese dicho que Patricia Bullrich, pero ahora y teniendo en cuenta como, bueno, toda la maquinaria que se empezó a mover en favor de Massa, les diría que Massa. Massa en este momento están haciendo todo lo que tuvieron que haber hecho hace mucho tiempo. Porque lo cierto es que en la indecisión de Cristina Fernández de Kirchner de elegir quién iba a ser el candidato de su partido para ir hacia adelante, hubo como una fragmentación del peronismo que fue muy perjudicial. Entonces no se definió con tiempo quién iba a ser ese candidato para que, bueno, toda la maquinaria política pueda comenzar a enfocar, bueno, toda la energía y los recursos hacia esa persona. Massa se definió muy tarde. Y mientras en el peronismo jugaban a, bueno, vamos a ver a quién, bueno, Milei ya estaba volando, ya iba lejísimos con una intención de voto superior. Y bueno, por otro lado, en el PRO, el partido de derecha, la contienda estaba entre Horacio Rodríguez Larreta, quien es el gobernador, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que sería como el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, y Patricia Bullrich, quien fue ministra de Seguridad, que es una mujer que también les puedo decir, tiene posiciones fascistas en algún momento. No sé si se acuerdan del caso
de la desaparición de Santiago Maldonado, que fue muy famosa, y no sé si resonó tanto en Ecuador, pero aquí sí, en donde, bueno, la Gendarmería, el Ejército Nacional, hizo y gestó desapariciones, en este caso de Santiago Maldonado, que estaba protestando en territorio mapuche, que bueno, fueron territorios que pertenecen a la corporación Benetton, y bueno, estaba haciendo una protesta, desapareció, luego se salió a la luz de que no desapareció, lo mataron de una manera muy violenta y todo el ministerio a cargo de Patricia Bullrich intentó esconderlo. Entonces, bueno, esas son las perlitas que tenemos. Massa es el ministro de Economía en este momento y bueno, en ese sentido creo que tiene la ventaja y todo su eslogan político está y gira alrededor de él. Cuando todos intentaron saltar del barco, yo agarré el timón y dije, vamos, que es un poco cierto, eso fue lo que hizo el año pasado cuando Argentina enfrentó como una devaluación tremenda en una semana, que el peso dio un salto gigante en relación al dólar, que Alberto Fernández le pidió a su ministro de Economía que renuncie. Bueno, Sergio Massa dijo, bueno, lo voy a hacer y se puso enfrente de un gobierno que no tenía cabeza. Alberto Fernández desaparecido en su casa tomando mate, nadie sabe, no sale en ninguna parte, no se volvió a saber de él. Y Massa se presenta ahora como, bueno, como ese, y usa mucho la metáfora del barco, creo, porque le gusta navegar. Entonces, dice, bueno, yo voy a estar guiando y manejando esto a como un puerto seguro o algo así. Hace ese juego que es medio naif, pero bueno, lo usa. Y bueno, creo que ahora de hecho Massa tiene más oportunidad. Patricia Bullrich en el último mes ha ido a programas de televisión, entrevistas, y como que cada vez se entierra más, solamente muestra que no tiene el discurso, no tiene la capacidad, no es capaz de generar como ese pegamento en la sociedad que se requiere. O sea, es una mujer que genera muchas fracturas, hasta su propio partido está fracturado, porque Mauricio Macri, que es el líder de su partido, no le dio su apoyo al inicio. Entonces los votos quedaron ahí fracturados del lado del PRO. Entonces ahora yo en este momento les diría que la persona que va a ir a segunda vuelta con Milei va a ser Massa, y bueno, ahí es donde las encuestadoras están rompiendo la cabeza para poder predecir qué va a pasar porque realmente no se sabe. El temor principal es que Milei gane en primera vuelta, que eso sería horroroso, eso no, que gane por amplia mayoría, que creo que a esta altura no va a pasar porque Massa, bueno, desde que se empezó a posicionar en serio como un candidato de peronista, con todo su programa político claro y empezó a volver a militar en las bases, que era algo que se había dejado de hacer, bueno, siento que va repuntando de a poquito y ojalá, porque si no, bueno, creo que, que venga Milei sería la perdición. Oye, yo voy a estar por Argentina, como te había comentado, y mi pregunta es, cuando llegue por allá, ¿ya va a estar posicionado Milei? No entiendo. ¿Cuándo, ¿cuándo vienes? 25 Solo- de noviembre. O sea, ¿ya va a haber nuevo presidente en ese punto o no todavía? Ahí ya se va a haber hecho la primera ronda, o sea, la primera vuelta. Si hay segunda vuelta, esa va a ser en diciembre. Entonces todavía no se va a saber quién es. Perfecto, Vas a estar perfecto. Estaba salvo. preocupado por mis órganos y por mi derecho a morir de hambre, realmente. Son preocupaciones válidas. Completamente. Yo quiero hacerte una pregunta a José, porque es el economista del grupo, ¿no? Como dijo cada una de las propuestas de mi ley fuerte es dolarizar el país. Nosotros somos ecuatorianos y siempre sale la pregunta, pregúntale al Ecuador cómo está la desdolarización. ¿Es una buena idea Ahora, desdolarizar? perdón, te voy a interrumpir, Emilio, solamente para decir que hay alguien ecuatoriano, ¿le suena el nombre Pablo Lucio Paredes? Claro. Bueno, el otro Claro, día estuvo aquí Él es hablando en la radio, haciendo rueda de medios, porque asesorando. la Es que, gente de hecho, argentina, Yamil Maguad le está asesorando. sí, sí, y Yamil la Maguad le gente está estaba muy asesorando a Milei en interesada. este proceso. A ver, a ver, es un tema complejo y hablar de la dolarización siempre es horrible porque no he estudiado suficiente la industria de Argentina como para decir si se puede dolarizar o no. Partiendo desde ese punto más técnico. Ecuador siempre fue un país primario exportador y nunca desarrolló su matriz productiva, nunca desarrolló industria. Es un país penalizado completamente por el dólar. Nos garantiza estabilidad y nos garantiza evitar shocks externos, nos garantiza
muchas cosas positivas, pero si hablamos de un tema de competitividad para llegar a desarrollar y crecer como país en el término económico y en el término más clásico de crecimiento, Ecuador es muy penalizado por el dólar. Simplemente por el hecho de que hay un término, hay una diferencia entre desvalorizar y devaluar, si mal no recuerdo, yo quería buscarlo exactamente. Colombia y Perú devalúan su propia moneda para ser mucho más competitivos en términos de exportaciones. Por eso existe una predisposición en el mercado para Colombia y Perú. No es únicamente como dicen, no, es que Ecuador tiene un salario más alto. A ver, también tenemos un costo de vida más alto. Y ahí viene el otro tema. Ecuador es uno de los países que tiene un costo de vida relativamente alto que va de la mano con, obviamente, el salario. Recordemos que incluso acá el salario mínimo no cubre una canasta básica y podemos continuar con los pros y con los peros a la dolarización. Entonces, eso es lo que pudiéramos hablar de la experiencia. Ahora, de que es muy bien visto el dólar porque nosotros, de la misma forma que menciona Caro, tal vez hay generaciones que no han vivido ciertos efectos traumáticos. Nosotros no es que vivimos en carne propia la dolarización y el horrible proceso que significó eso. No vivimos la devaluación de ver a nuestros ahorros vuelto polvo, no vivimos del feriado bancario, no vivimos de esa etapa que una vez más, que creo que haciendo símil a lo que hablábamos antes de que, como que estos discursos de derecha a veces quieren tapiñar o decir, ¿sabes qué? No estuvo tan mal que han ido y que se ha instaurado una dictadura militar acabando con la democracia, no importa realmente, es más o menos lo mismo con el dólar. ¿Sabes qué? No importa que haya jubilados que vieron todos los ahorros y el trabajo de su vida vuelto polvo y que hayan muerto en la miseria, no importa realmente, ¿sabes qué? Lo que importa es que tuvimos dolarización y fue algo necesario. Entonces, ese es el tipo de formas en los que ha cambiado el discurso. Ahora, sobre Argentina, me mantengo en lo que digo. No estoy muy seguro de si es que técnicamente aguantarían, si es que tienen una industria ya avanzada, sí, pero revisando un poco, no sé, el índice de complejidad económica, no veo que tengan algo tan avanzado. Entonces, están en competencia todavía en sectores primarios, lo cual va a ser muy punitivo por el dólar, salvo que sean hiper mega productivos o que haya una explotación laboral muy grande o más, etcétera. Y el segundo punto es de lo que entiendo, no sé si es una asamblea lo que tienen ustedes, congreso, asamblea, no estoy muy seguro en Argentina cómo es exactamente, pero de lo que estaba entendiendo no tiene un apoyo mayoritario Milei como para entrar en ese proceso. No, no es algo viable desde el punto de vista del apoyo que tiene detrás, porque no es un proceso que el man puede decir, ok, lo vamos a hacer. Entendamos otro punto sobre la dolarización de Ecuador. No quiero perder esta oportunidad para tirarle mierda a los bancos y a la burguesía, ya que el que termina quebrando el Sucre en Ecuador, aparte del gobierno y las decisiones estúpidas del gobierno, es los salvatajes bancarios que cada rato pedían. Es que se requería imprimir dinero, pero para la burguesía, para los bancos. No es que, no es una situación, o sea, aquí no es, la dolarización de Ecuador nunca fue comparable a la situación de hiperinflación que vive en Venezuela, Argentina, Bolivia no, pero ok, esos países que digamos que es como que imprimieron full y comienzan a ver estos programas sociales que tal vez no están bien focalizados o que comienzan a hacer una política populista extrema y comienzan a repartir billetes porque sí, no sé, no, llámenlo como quieran. El tema es que en Ecuador se quiebra el Sucre a partir de una decisión muy marcada hacia la defensa de los bancos. Los bancos dieron préstamos de manera irresponsable, no hubo cómo sostener, no hubo el control bancario y bueno, pues depara en lo que es el feriado bancario, depara en que el dólar no, que el Sucre se quiebra prácticamente una hiperinflación y procedemos posteriormente a lo que es el dólar. Entonces, la situación primero la situación es muy diferente, por más que Yamil Maguado, Pablo Lucio sean expertos, Pablo Lucio es un economista reconocido realmente. Por más que sean expertos, ellos tienen que reconocer que no es una situación similar. Y yo creo que antes de entrar en ese tipo de cosas es mejor estudiar realmente cómo funciona la industria de Argentina, porque
hay estudios robustos que muestran que, como mencionó nuestro compañero el otro día, Pablo Sánchez, que estábamos conversando, hay estudios ya robustos que muestran que el Ecuador creció mucho más lento que otros países a partir de la dolarización. Es punitivo. Seguimos creciendo, pero no al mismo ritmo que los otros. O sea, es complicado. Y seguramente esto puede ser muy cancelado por alguien que ame a la dolarización, pero no sé, yo lo que digo es, Argentina tiene que evaluar bien sus matrices productivas para entender si ese paso, porque de la misma forma que puede ser algo muy negativo, como yo considero que es para Ecuador por este tema de la competitividad, puede ser positivo en el caso de un país muy industrializado que ya está pasando más a servicios, porque tú tienes ya una ventaja competitiva al momento de adquirir maquinaria, adquirir los equipos, que eso es lo que siempre se le cuestiona a Ecuador, ok, Ecuador, país dolarizado, la burguesía, la clase económica, la clase capitalista, llámenlo como quieran, nunca ha tenido una intención realmente de industrializarse, pero Ecuador puede industrializarse de manera más barata y eficiente que Colombia y Perú. Pero una vez más, depende mucho del plan, depende de una serie de situaciones que se llegue a ese punto y se saque un beneficio de este proceso. Eso me hizo acordar un poco a la Unión Europea y me estaba pensando si es que Alemania se cargó toda la competitividad de otros países, especialmente del sur, al imponer el euro. Pero bueno, ese es tema para otro podcast, me estoy desviando. Eso Eh, es un em, tema para otro podcast. em, claro, me gustaría cerrar un poco todo esto hablando de la figura de Cristina Fernández, ¿no? Que a ratos me recuerda un poco a la situación con Perón y Evita, que también es una de las figuras políticas más grandes de Argentina. Si a Perón le aman, a Eva le aman multiplicado por 1 billón. Eva es la figura clave, una de las figuras claves, ¿no?, de Argentina. ¿Podríamos hablar en paralelismo entre Perón y Evita con Néstor y Cristina? ¿Y cómo ha afectado a Cristina todo esto, no tener que pasar a la palestra pública después de la muerte de Néstor? Y aparte otros escándalos como fue el asesinato de Alberto Nisman, por ejemplo, que fue un tema muy candente en 2015, que me parece que fue cuando murió Nisman. Entonces, ¿cómo ha cambiado la figura de Cristina, que también aparte fue una de las figuras fuertes dentro de la región, ¿no?, la única mujer presidenta dentro de la región y todo eso? ¿Cómo ha ido cambiando la percepción del votante argentino hacia Cristina y cómo la afecta a Massa, por ejemplo, en su intento de ganar la presidencia? Perfecto. Bueno, primero, mi yo feminista tiene que corregirte. Mujeres presidentas tuvimos a Michelle Bachelet y también a Dilma Rousseff, pero eh, hay que, sí. Es Pero verdad, bueno, error mío, eso cierto, es- cierto. pero eso, bueno, es lo de menos. Pero tu pregunta es muy buena. La figura de Cristina es una figura muy enigmática y que ha cambiado a lo largo del tiempo y es como una figura que genera la partición de las aguas bíblicas, ¿no? Están los que la aman o los que la odian, no hay punto medio. Cristina llegó a la política claramente tras la muerte de Néstor, su marido, y ella era la vicepresidenta, y tuvo que hacerse cargo de un país que tenía una bonanza económica, en donde la caja estaba rebosante de dólares por una muy buena cosecha, fenómenos más hacia el lado internacional que el lado de Argentina. Entonces, bueno, el primer año o el primer mandato de Cristina fue un mandato con, bueno, construcciones de universidades públicas, de hospitales, de colegios, o sea, como mucha inversión de parte de un Estado muy presente, un Estado muy fuerte, un Estado que fue creciendo, creciendo, es como un pequeño leviatán que luego se terminó descontrolando, pero bueno, en ese momento, cuando el dinero fluye y funciona, bueno, la figura de Cristina y su popularidad tocaba el cielo. Cristina era como una figura casi salvadora, ¿no? Ese estilo de Evita, de ir hacia el descamisado, hacia aquella persona que no tenía nada, los desposeídos, decía Evita. Y Cristina, bueno, se paró como desde ese lugar de ser la madre de todo un pueblo que había atravesado crisis muy profundas y que, bueno, se vio también afectado por la muerte súbita. Néstor no terminó su mandato, murió antes. Entonces, bueno, Cristina llega como a reemplazar esa figura.
en los siguientes mandatos, bueno, la cosa a nivel económico se empezó a poner más compleja. De repente, bueno, el precio de la soja no fue el mismo, el precio del petróleo no fue el mismo, y Argentina es un país que se caracteriza por tener una industria muy fuerte, pero también por ser un país exportador de bienes primarios: trigo, soja, bueno, carne, gas crudo a países aledaños para producir electricidad, y bueno, creo que no mucho más. O sea, ese es el centro de la producción del campo argentino, y es casi, les diría, lo que mueve en su totalidad a este país. Entonces, en el momento en que el campo no produce por alguna crisis mundial, por alguna sequía, por algún fenómeno del Niño, bueno, la caja bancaria se ve afectada. El Banco Central tiene menos dólares con los cuales actuar. Bueno, esto empezó a generar un problema para el gobierno de Cristina, en el sentido de que, bueno, un Estado muy robusto tiene que mantenerse con fondos públicos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se empieza, si no hay la plata para respaldar las deudas, para respaldar todos los salarios públicos, para respaldar, bueno, todo el sistema de jubilaciones. Acá hubo un programa cuando arrancaron Néstor y Cristina de, bueno, jubílate aportando la mitad del tiempo y, bueno, el Estado pone el resto. Pero eso significa que si hay plata se puede hacer, y si no, bueno, el Estado entra en déficit. Y hoy en día uno de los problemas más importantes en el Banco Central es el tema del pago de las jubilaciones, porque el Estado está subsidiando millones de jubilaciones que no tiene el dinero para hacerlo. Pero bueno, más allá de eso, la figura de Cristina eh, se vio opacada más adelante, bueno, por todo ese declive y por toda esa idea de, bueno, si no hay dinero, ¿qué hacemos? Imprimimos más billetes, y bueno, la impresión descontrolada, ya sabemos todos en dónde termina. Le pasó a Venezuela. Argentina tiene también una hiperinflación que va hacia a ese sentido. Entonces, en ese momento, la figura de Cristina mutó y no se vio más como esa madre, como esa figura maternal que cuida a toda su nación, sino más como, bueno, una mujer controladora que se aferra al poder y no lo quiere soltar a pesar del daño que le está haciendo, y a pesar de que, bueno, un principio democrático es la alternancia, ¿no? Que eso no se dio durante mucho tiempo. Hay que hacer como todas las críticas correspondientes. Yo también voto a la izquierda, pero hay que decirlo, siempre que alguien se aferra demasiado tiempo al poder, bueno, terminan pasando cosas no tan lindas. Y bueno, eso fue lo que le pasó a Cristina. Cristina tuvo como un giro en su figura, y en ese sentido, cuando llegó el momento de las elecciones en el 2015, Mauricio Macri, y ahí está el punto clave de lo que me preguntaste, Emilio Nisman, que era un fiscal que estaba haciendo investigaciones hacia el gobierno kirchnerista por un atentado en la AMIA, que es una sede de la Embajada de Israel, en donde se hacen, bueno, festividades, y es como un centro cultural judío. Y se hizo un atentado ahí, la AMIA explotó. Y bueno, parte del juicio que se le hizo a Cristina era el encubrimiento por parte del Estado hacia movimientos palestinos, porque Palestina en ese momento, bueno, estaba dando algún tipo de dinero a los gobiernos más de izquierda en el sur global. Eh, y bueno, se le acusa de ese encubrimiento. Dice, bueno, Cristina y el gobierno sabían lo que pasó, encubrieron al Estado de Palestina, que hizo este ataque contra este enclave cultural de Israel. Y Nisman era el encargado, era el fiscal encargado de llevar adelante esta investigación. No se esclareció nunca de manera correcta, y no se hizo como una investigación que deje algún resultado certero. Pero bueno, es cierto que Nisman no se suicidó, eso se sabe. Y bueno, la teoría que circuló en muchos lugares es que lo mandaron a matar. ¿Y quiénes fueron? Bueno, aquellos que vieron en él una amenaza, es decir, los Kirchner. Entonces empezó a circular el rumor y el mito popular de que, y así abiertamente se decía, Cristina lo mandó a matar. Cristina mandó a matar a Nisman porque Nisman ya la tenía ahí, era el fiscal que estaba investigando, y en ese momento es el momento en el que Macri logra hacer como ese cambio, y la figura política y la tendencia de voto de Cristina se fue para el piso, y gracias a eso la derecha pudo volver a instalar, no gracias a eso y muchas cosas más,
pudo lograr instalarse la derecha en este país en el 2015 con Mauricio Macri. Y bueno, hoy en día Cristina es una figura de conducción. Ella ahora preside el Senado de la Nación. Acá el presidente del Senado o presidenta es el vicepresidente de quien esté en el Ejecutivo. Entonces Cristina se fue a las elecciones pasadas como la vicepresidenta de Alberto Fernández. Entonces eso le da la figura de ser la presidenta del Senado. Entonces desde ahí obviamente el peronismo sigue teniendo el sartén por el mango porque bueno, siguen siendo aquellos quienes pueden aprobar o denegar los proyectos de ley, que es en donde verdaderamente está el juego de poder. Pero bueno, Cristina, además de eso, se va volviendo como una figura cada vez más tenue, que cada vez se va poniendo más en el decorado y deja ese lugar principal. En el último tiempo y desde que Milei ganó ahora en las PASO, no salió a hablar, que de hecho se le hizo muy extraño a muchísima gente como de decir, oigan, ¿y Cristina qué dice al respecto? No dijo nada. Su hijo Máximo, que también es una figura política importante, tampoco salió a hablar. O sea, están como fundiéndose en medio de la realidad nacional. No, ni suenan ni truenan, diríamos, lo cual es un fenómeno muy extraño y bueno, la idea y lo que mucha gente plantea es ver qué va a pasar si llega a ganar Massa, bueno, qué figura va a tener Cristina ahí en ese gobierno. Ahorita me acabo de acordar que también fue víctima de un atentado, un intento de atentado hace pocos años, que también Magnicidio. se habló que era ilógico que ella no se asustara ni nada, porque fue muy... Si vieron las imágenes, ella no intenta defenderse ni nada, y se habló mucho de que se hizo ese atentado para proteger y mejorar la imagen pública de ella. Sí, se habla mucho del autoatentado y también aguas partidas, gente que dice, era toda una mentira, era todo un show, ¿cómo no se va a ver asustado si te sacan una pistola y te la ponen en la cabeza y ni siquiera parpadeó? Y otros que dicen, fue el intento de magnicidio más oscuro en la historia argentina. Yo creo más en la teoría de que fue una cosa un poquito más planeada, porque su reacción es, no sé, siento que si alguien, y Ecuador tiene, y Colombia, tenemos mucha expertise en el asunto de magnicidios de figuras políticas muy importantes. Entonces, bueno, siento que acá no lo minimizaron, pero al mismo tiempo, sí, siento que hubo algo de armado ahí. Sí, yo siento que muchas veces lo que veo en Europa y especialmente en Argentina, porque yo siento que los argentinos tenemos la visión nosotros, ¿no? Que son más europeos que sudamericanos, incluso ellos se sienten un poco así, ¿no? Tienen una especie de naivismo, me encanta decirlo, de que las cosas que nos pasan a nosotros, que para nosotros es más común, para ellos cuando no pasan, es para ellos más extraño, ¿no? Entonces sí, estoy muy de acuerdo con este punto de vista. Para ir cerrando, chicos, no sé si tienen alguna pregunta más para la cara antes de pasar a la pregunta random o algo más. Yo solo quiero decir una pequeña ironía de las cosas y es que mañana es el debate tanto de Argentina como aquí en Ecuador. ¿A qué hora es en Argentina? Para ver si... Creo que es a las 8, si no estoy mal. A ver. A las 8, a las 6. A ver. O sea, a las 7. O sea, a las 10, sí, a las 6. O Es la sea, madrugada, Emilio a así que no lo las veo, no lo 3 de veo, la sí. mañana. A las 6. A las 6 de acá. Ah, ok. Me ¿Para qué parece. hora es? ¿En dónde estás tú, Ricky? ¿Dónde estás? ¿En Ahorita son Ohio? las, sí, ajá, son las 4:38. Ah, 38. estamos una hora separados. Estás en la mitad Ajá, del una coste hora. Ajá. de mí. Estoy entre, Menos del ajá, Emilio, entre ese sí ustedes dos. está en la pifia ahorita. Casi Mm, las 11. Sí, casi. Mira, es la forma de explotación. Pero si ustedes pagaran Patreon, no me explotarían. Podría explotar yo a un pasante, pero no quieren hacerlo. Así que si quieren que explotemos a un pasante, como buen podcast de capitalismo, empiecen a suscribirse porque todavía es gratis, o invítenos de un café, o hagan Patreon. La realidad es nuestra culpa porque no hemos hecho Patreon, es verdad. Pero ustedes Justo eso podrían te iba a decir. suscribirse Creo y que compartir. nosotros debemos hacer el Patreon, no la gente. Solo por si acaso. Ajá, exacto. Por eso digo que en realidad sí es culpa del público, no nuestra. Pero bueno, para ir ya cerrando el podcast, voy a entrar en una Espera, dinámica muy yo sí rápida quería nueva. preguntar una cosa más antes de que Ah, sí, hagas claro. la Dale, pregunta random. dale. Eh,
hablamos un poco de los paralelos que había en cuestiones de, digamos, la figura de este man, se me acaba de ir el nombre. Bueno, el payaso del que Milei. hablamos hace un momento, Milei. Y otras figuras internacionales similarmente, otros payasos alrededor del mundo. Pero creo que sí, o sea, siempre se puede aclarar, digamos, tú diste de todo el contexto nacional, ¿no? Entonces, es claro que cada situación tiene sus particularidades, tiene su aspecto exclusivamente al país y a la historia del país, como hemos estado hablando durante este podcast, pero eh, no se puede negar que hay estas similitudes, ¿no? Entonces, no sé si es que tú le ves a esto como una reflexión, digamos, de el panorama político internacional y también hasta cierto punto de cómo ha estado la economía relacionándose a la política en los últimos años, digamos, al menos en los países capitalistas de Occidente, bla, 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 porque obviamente la cuestión sería muy diferente si estaríamos hablando, digamos, de China o incluso Cuba, que son economías que siguen patrones diferentes. Pero en este caso, digamos, ¿tú crees que esto es una reflexión de esas tendencias internacionales, o sea, de lo que hemos hablado ya en el podcast antes, tanto de palabras como el populismo, palabras como explícitamente el populismo de derecha, un poco en las tendencias, no directamente fascistas, pero en lo que hoy en día, digamos, se podría considerar eh, el legado, ¿no? de ciertas ideas que gente ha usado esa comparación, aunque obviamente el contexto histórico-social es totalmente diferente, pero digamos, al menos en el contexto de cómo se relacionan hacia la democracia, hacia estos conceptos, no. Porque Milei, si bien lo que sí se le pueden decir que tal vez es un poco diferente, si es que estamos hablando explícitamente de estas ideas de democracia o de autoritarismo, fascismo, etcétera, es esta noción de que él es libertario hasta no más, ¿no? O sea, eso es la ironía también de su candidatura, el hecho de que si es que al man le preguntaras, probablemente él diría que en su mundo ideal no existiría el gobierno. O sea, probablemente, no me sorprendería, Ujú. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. el hecho de que esté queriendo ser presidente es la ironía máxima, pero en sí la pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿tú crees que esto es eh, parte de este patrón, estas tendencias de política internacional? ¿O es algo similar, pero realmente es mejor solo verlo dentro del contexto de Argentina exclusivamente? Sí, es una excelente pregunta, Ricky. Y creo que la respuesta es que ningún fenómeno es un fenómeno aislado. Siempre creo que la lectura hay que hacerla en clave de algo más grande y creo que Argentina, a pesar de que está un poco metida en su propia burbuja, no es la excepción. Y los patrones mundiales son muy claros porque es cuestión de hacer un análisis de, bueno, lo que se ha dado en distintos países, el fenómeno de Bukele, que suena y resuena muchísimo acá y se pone como ejemplo de un gobierno muy exitoso, eh, bueno, es todo muy polémico, se violan derechos humanos todos los días, pero la gente dice, pero bueno, controlaron a los malos. Y la lectura que se hace acá de, bueno, lo que pasó con Bolsonaro, y puso a Brasil otra vez a producir, o lo que pasó con Trump, como, bueno, el gobierno de Trump todo estaba funcionando de manera increíble y ahora con Biden, que es la lectura que se hace desde acá. Pero sí, para mí el fenómeno no está aislado y hace un tiempo creo que ya se puede hacer la lectura, tal vez en el momento, y creo que el momento clave para mí es la pandemia, porque ahí nos dimos cuenta de, bueno, cómo realmente estamos unidos en el mundo occidental capitalista por absolutamente todo. O sea, una pequeña cosa es un dominó para todos. O sea, lo que pasa en uno resuena y hace ecos en todos los demás. Em, entonces, sí, Argentina creo que se suma un poco a esa tendencia. Obviamente, como decía Ricky, con cada particularidad, porque bueno, no es lo mismo lo que pasa en Argentina que lo que pasa en Ecuador, pero sí creo que hay una lectura de, bueno, ese acercamiento a la derecha, las desilusiones masivas de la gente,
les recomiendo muchísimo. Tengo un libro que lo tengo acá en mi casa y ahora estaba mirando para ver si lo encontraba, pero lo dejo acá por si los oyentes o ustedes lo quieren leer. Se llama La rebeldía se volvió de derecha y lo hace Pablo Stefanoni, que es un académico muy crack, que se ha dedicado a estudiar este fenómeno de la derecha, del antiprogresismo, hace un montón de tiempo. Y no solamente en claves de Argentina, sino, bueno, realmente fenómeno mundial, de, bueno, porque la derecha es ahora aquello rebelde que se presenta a sí mismo como la fuerza que tiene la capacidad de cambiar el mundo. Entonces, es muy interesante verlo y sí, creo que es un gran hilo rojo, es como que está todo conectado. Entonces, nada, el libro y en general el análisis es que, bueno, vemos a través del mundo fenómenos de, dice ahí, xenofobia, racismo, misoginia, que no pasan solo en Argentina, sino en el planeta entero. Y bueno, la derecha se ve capaz de canalizarlo y lo hace de manera muy hábil. Y creo que bueno, ahí está el problema de la izquierda, que no se pone las pilas para hacer algo al respecto. Les vamos a dejar el link que nos dejó la Caro en la descripción, pero si quieren comprar el libro, que por cierto me dio un infarto porque le di 6.000 y dije, ah, espérate, peso de Argentina, ok, nos vamos a calmar. Pero bueno, casi me da un infarto, honestamente. Pero sí, eh, y, y eso que no hablamos de Agustín Laje, no creo eso porque es uno de los aliados más importantes de Milei y podríamos, pero bueno, Es queda para aliado de otro podcast. Milei. O sea, ¿han salido públicamente o no tanto? No, No, no es no, no, cierto. no. O sea, tiene tendencias Lo también que sí es de... como el uno le trata al otro como con mucho respeto, porque creo que sí le han entrevistado Laje a Milei o han tenido conversaciones de esas típicas de YouTube, pero aliado, creo que no es. Laje se quedó bien libertario en su Sí, haber. Ah, sí. interesante. Eso no lo sabía. Pero bueno, vamos a hacer ya las últimas dinámicas del programa. Espera. Sobre el tema de Milei, voy a hacer un comentario que le sigo a Dispara. Juan, es Juan Ramos, Rayo, algo así, un español que es libertario también, es economista, igual tiene como que él hace videos un poco más en el sentido técnicos y sí se soltó una crítica a Milei y me imagino que tal vez por ese lado Laje también puede ser que tenga su perspectiva medio encontrada, porque es, y aquí viene la gran ironía, que hay un presidente libertario, sí es algo, no sé, creo que no teórico, sino como en principio de los mismos libertarios algo erróneo, Algo cringe. algo cringe. Pero sí, hasta para los mismos libertarios creo que es algo cringe. Y eso es lo raro, lo muy raro. Tenemos que tratar de conectar con la audiencia de TikTok también. Por favor, usa la terminología correcta. Si tú quieres meter los videos del programa en TikTok, encantado puedes hacerlo, pero yo TikTok no me descargo. No quiero más otras redes sociales, por favor. Ya Emilio, tengo por dominada. favor, ponte a hacer videos de TikTok. Te No, prometo no, no, que nos iría no, no. mucho mejor. No diría mucho mejor, pero si me pongo TikTok no voy a poder con mi vida. Ya hay días que me siento a ver videos de Instagram y me quedo horas de ahí cuando debía haber hecho cosas más productivas y con TikTok sería peor, así que no, no gracias. Pero si quieres pagar un pasante, en vez de comprarte la silla de gamer, no, mentira, estoy molestando. Verás, Eh, Emilio, tengo que contarte algo en este momento antes de que lo averigües en un par de semanas. Una vez que te gradúas con tu masterado, ahí te pueden contratar como pasante, no pagado por los primeros 2 años. Así que aplica ahora que ya te graduaste y tal vez te consideraremos para el pasante de Bad Habits. puede Con ser. potencia a ganar salario mínimo en tal vez, ya, en 6 meses, tal vez. Un año, No, tiene que Ricky, habíamos quedado que el Si es doctorado era lo amigo necesario nuestro. para ganar dinero. Pues no tengo un Para doctorado, una ganar segunda dinero de maestría, no una, puedo sí, pero tenerlo. con masterado sí puede ser pasante, Y luego ganar. potencialmente, Ok, potencialmente, ok, ya sé, un año, ya seamos justos. Maldita sea. Pero perfecto. bueno, pasando a la parte final, he decidido meter una dinámica media rápida que va a ser el dato random del episodio. Y el dato random del episodio es que ustedes sabían que Charles Darwin tenía un club con sus amigos biólogos y todo,
en el que la razón por la que le gustaba investigar todos los animales de la Galápagos es porque ese club lo que se dedicaba a hacer era coger esos animales exóticos, cocinarlos y comérselos. Esa era toda la razón por la que a Charles Darwin le encantaba investigar sobre animales exóticos y se topó con la evolución por ese gustito a comer animales exóticos. Así que espero no haberle volado con la mente. Yo cuando lo leí dije, me voló la mente, así que voy a meterlo en el podcast. Si quieren comentar sobre ese comentario. Loco, ese dato está más falso Te que el prometo pelo que de no. Milei. Te prometo que no. Te prometo que no. Emilio, no Pregunta, estamos desinformando en este podcast, por voy a favor. Te prometo que preguntarle a no. Bing. Citas apropiadas. Verás, voy a preguntarle a Bing, dame un segundo y te voy a decir qué responde. ¿Qué dice Mientras le ChatGPT? pregunto a David, le voy a hacer la pregunta random a la Caro. Que la pregunta random de esta semana es, Caro, ¿qué prefieres? ¿El mate o el café? Ay, es una excelente pregunta y obviamente el café. Tengo tatuada una taza de café. Por siempre el café, siempre tengo una taza y miles por toda mi casa porque tomo café todo el día, como cantidades que no están bien, pero café todo el día. Nos damos cuenta, sí se nota. Cacho, cacho. La Caro todo este tiempo ha estado corriendo, así trotando mientras estaba hablando en el podcast. Está llena de ¿Te imaginas? energía. Ustedes no No, pueden no, ver, no. pero nosotros sí. Emilio, siento decirte que según Bing no hay registros y si una inteligencia artificial que tiene toda la información del mundo actualizada al día de hoy me dice que no hay registros, lo que estás dando es una información fake. A ver, espérate, ¿quieres que le pregunte a ChatGPT? Con mucho gusto le hago. Pregúntale a... Técnicamente Bing es más actualizado. Si quieres, pregúntale a Bard. ¿Qué rollo pasó con ChatGPT? Se nota que no entraba en mucho tiempo porque han cambiado todo y... tengo una A ver, mejor idea, José, que es ¿tú qué pasarle... prefieres, el mate o el café? Hasta que encuentre el Emilio. El mate. Perdón, ¿Ves? Carlos. Es Está muy que bien. no sé por qué el café me da ansiedad, pero el mate, no, es algo estúpido, Tiene no sé, sentido. supongo que es algo medio... Aquí No, sí, a está, algunas lo he personas les encontrado afecta y lo diferente. voy a dejar aquí en el chat. Ah, sí. Y luego el Emilio se queja cuando yo comparto artículos de alienígenas. Pero eso sí es fake, la verdad. Bueno, no es fake, sino es que el problema con tú no tienes que poner a pensar y ser inteligente. Lo- los alienígenas realmente se verían como nosotros, claro que no. La evolución en otro planeta tendría otros componentes. Obviamente no se van a parecer a nosotros. Esa es mi percepción. No digo que no existen, solo no como nos lo presentan más modificados que parecen seres humanos. Ese es mi problema con tus datos falsos, Richie. Hijo, no creo en la fuente que acabas de mandar, te soy súper sincero. Pero, Swire. pero si fuera Fender, tal vez lo pensaría. Ok, mal, pésimo chiste. Estuvo Bueno, buenazo. vamos a Los dejarlo que en entendieron, información entendieron. inverificable. Pero, pero, Eh, Creo más en las teorías de que el Ricky va a ir a buscar a Nessie que lo que acabas de mandar, el sinceramente. monstruo del lago Erie. Cierto que estás allá cazando esa cosa, ¿no? Sí, loco. Por eso me vine a vivir acá, es la verdad. Esa es la verdadera razón. Y algún día todos van a darse cuenta de que no era falso, Emilio. A ti en especial, Emilio. Te voy a traer una aleta del monstruo del lago Erie y te puedes comer como Charles Darwin ahí, comiendo Dijo que animales arcaico, exóticos. Vas a ir a matar al monstruo. Creí que la idea era solo fotografiarlo. Era la idea hasta que el Emilio me dijo que no creía. Solo hay una forma de hacerle creer. Es por el estómago, es la única forma como puedes llegarle al Emilio así convincentemente. a Tiene que ver, ser por la barriga. a ver, es que no es que no crea, es que no te pones a pensar que si ya hubiera pasado, ya lo hubiéramos sabido. Probablemente ya lo sabemos. Y yo estoy seguro que la NASA o la que sea, que agencia que se encargue de eso, nos oculta información. Seguramente ya pasó, pero también crean la teoría que habló el Doctor Yepeto alguna vez, de que hay ciertos pasos que una sociedad intergaláctica tiene que pasar y bla, 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 y hay un muro que la sociedad se estrella porque
y que como que hace su extinción. Yo creo que todas las sociedades que existen en el universo no han podido pasar ese filtro, lo mismo que nos va a pasar a nosotros. Y Yo el creo que sector, el muro de nuestra sociedad es TikTok, la verdad. TikTok, todas las sociedades llegan hasta el punto de TikTok y ahí se como que Ahí colapsan declive. totalmente. Sí, El cringe todas lo las supera formas, todo, literalmente. todas las formas de gobierno colapsan el momento en que se crea TikTok. Hay anarquía, pero no de la buena. Y nos interesante vamos. teoría. Esa es mi Haz tu teoría. doctorado sobre eso y que es un Tu buen tema doctorado de puede doctorado. ser, pero no sé qué estudiar para hacer esa teoría. Aunque, oye, ¿sabes qué? No es mala, Pinzón. Lo pensaré. Si es que algún rato me animo. Espérate, Aquí es una política, terrible idea, ya lo obviamente es sabes. parte de tu campo, maldita sea. Te estás haciendo loco ese. Pero bueno, nos hemos desviado terriblemente. Así Sí, que sí. queremos agradecerle, muchas gracias a la Caro por haber venido a este podcast. Probablemente en diciembre te volveremos a llamar para que hablemos de los dos finalistas, o sea, Milei contra el que salga. Y ya hablaremos sobre qué le espera a Argentina con un gobierno del uno o del otro, qué habrá pasado durante esos 2 meses. Pero te queremos agradecer mucho por haber estado acá y darnos una, una gran lección sobre Argentina. Y si alguien quiere hacer un comentario, hacernos una aclaración o algo, o una pelea con cuchillos, como les gusta hacer con Argentina, lo pueden hacer en los comentarios y retarnos a una pelea con cuchillos. Así que están invitados. Así que muchas gracias, Carlos, de nuevo. Y a la audiencia, nos vemos. A ver, se supone que esto va a salir el 4 de octubre, pero tuve un pequeño problema con mi computadora, así que si salió después, disculpen, pero igual esto no va a estar caducado ni nada porque para la elección de Argentina todavía faltan un poquito, así que Ujú. estamos bien de tiempo, pero sí estaremos ya intentando publicar más seguido, ya que en septiembre casi no lo hicimos, solo hicimos el programa donde Richie habló de su nuevo álbum, que estuvo muy bueno. Si quieren todavía chequearlo, pueden hacerlo. Y ignoren los primeros 15 minutos, fue nosotros en nuestro modo más natural, por así decirlo, cuando no nos ponemos serios, pero ya vieron que llegó la cara y todo se puso en orden, así que muchas gracias, Caro. Puedes Muchas gracias a editar la eso, audiencia y ¿sabías? Podríamos cortar eso. podríamos Creo que cortar sería esto, buena pero ya idea. Estuvo hablamos de muy que pasó cringe eso. ese primer momento, la verdad. Si no, nadie va a querer escuchar pasar los 15 minutos. Se van a aburrir y nadie le va a escuchar a la cara. Es una buena Es idea. verdad. Voy a cortarlo, voy a hacer una nueva intro y voy a decir que si quieren oír estos 15 minutos de locura tendrán que pagar el Patreon, así que es una buena idea para... Exacto. Sí, sí, eso pega full mejor. Monetizando. Muy bien. Es el contenido, ajá, Ajá, exacto. sí, Contenido monetizado. contenido extra, sí. Pero bueno, cara, muchas gracias por haber venido y Gracias por invitarme. Un placer. Perdón que me sume un poquito tarde. Pero bueno, siempre es lindo verlos acá. Ricky, creo que es la primera vez que estás cuando vengo a grabar. No, sí hemos Así- estado antes, pero hace bastante No, creo que tiempo. no. tu Bueno, primer, ok. No, tu sí, sí primer hemos capítulo sí estado. El estuviste. primero, El el primero, primero, el sí. primero. Ajá, Puede ser, desde el puede ser. primero, sí, no ha sido desde el primero que ha sido ya mucho tiempo. Es verdad. Pero bueno, gracias por la invitación. Un placer siempre estar. Sí, muchas gracias por venir. Te invitaremos de nuevo pronto y y voy a estar. Cada vez que vayas a estar tú, voy a hacer un Para esfuerzo extra de venir. no sentarme, ajá. Ay, Te igual. prometo que no te he estado tratando de evitar. Ja, ja, ja. Igual. No le Cada vez que creas, dicen la cara, no le creas. no Digo, puedo ese no, bueno. día. No solo te estoy evitando a ti, nos está evitando a nosotros. Además, el José y yo ahora tenemos una regla de que el Richie ahora realmente un invitado, no es parte oficial del grupo, honestamente. No, Sí, no, no te lo tomes personal, cara. Estoy tratando de evitarles a ellos también. A todos. Me estoy volviendo ermitaño mientras pasan los años. No, no, no. no. Tremendo. Así Bueno, que van a ir bueno, a gracias a la Ecuador. audiencia y ya lo cierro porque nos hemos extendido demasiado. Así que nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escuchar.